Es usted muy amable. Vamos a hablar del tema de los subtes. Le damos la bienvenida también a Edgardo de Petris, que llegó al programa. Bueno, la pregunta es muy básica y es la que vengo trayendo. Estamos ante un conflicto político y en tal caso, ¿cómo se sale? Bueno, evidentemente para nosotros este es un conflicto 100% político, es un conflicto donde, a nuestro entender, la presidenta parecería querer ir hacia un modelo de pensamiento único, donde en base a atemorizar, en base a someter a aquel que piensa distinto, parecería en todo caso estar yendo contra los vecinos, en definitivamente, por más que ella crea que en este caso está yendo contra un gobierno que juzga de enemigo. Así que nosotros, evidentemente, contestando la pregunta de la presentación del programa, estamos convencidos de que este conflicto tiene características políticas, a pesar de nuestra muy buena voluntad a lo largo de todo este proceso, no solo con el gobierno nacional, sino también con los metrodelegados, con la empresa concesionaria, para que efectivamente el servicio de subterráneos en algún momento pase a depender de la ciudad, con algunas condiciones que nosotros creemos que son imprescindibles, pero hoy por hoy, en definitiva, para solucionar este conflicto a partir del dictado de la conciliación obligatoria, en definitiva poniéndonos del lado de los vecinos e intentando que puedan viajar mejor. Deli. Primero, pero en este momento creo que estamos ante un conflicto gremial. El paro está sustentado en reclamos estrictamente gremiales que por supuesto están enmarcados en un conflicto político en el traspaso del subte entre Nación y Ciudad de Buenos Aires. Pero el paro de esta semana está relacionado directamente con los reclamos de los trabajadores. Lo que creo que toda esta situación nos lleva a que un gobierno de la ciudad firma un acta el mes de enero, 2 meses después, y lamentablemente después de la tragedia de Once, decide unilateralmente deshacerse de la firma de ese acta, después que ya había aumentado las tarifas del subte, y entonces ahí empieza esta ida y vuelta permanente, donde yo creo que no hay vuelta atrás. La ciudad de Buenos Aires, tarde o temprano, se tiene que hacer cargo de los subtes, que los subtes son de la ciudad, son desvases, son patrimonio nuestro. Nuestro me refiero a los ciudadanos y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Entonces estamos ante un conflicto político, pero hoy estamos ante un paro resuelto por los trabajadores, en un conflicto gremial donde la empresa Metrovía, además también está jugando, dice que no tiene dinero, cuando ha sacado ganancias en los últimos años realmente escandalosas, y donde también le está exigiendo al gobierno de Macri que le dé el dinero que el gobierno nacional le depositó por esa acta firmada, y un dinero que está parado en una cuenta, y Macri se corre y además se pone con un discurso, como él dice, un discurso único de la presidenta. No, Macri está en el marco de su campaña 2015, intenta hacer que este conflicto es de Macri y gobierno nacional, y este es un conflicto de la ciudad. Respecto del carácter gremial del conflicto, no hay que perder de vista que la UTA, que es el gremio con personalidad gremial y por lo tanto el que está habilitado para llevar adelante la discusión salarial con la empresa, acordó un aumento del 23%. Lo que ocurre es que los denominados metrodelegados no aceptan ese aumento y continúan con el paro. De modo que hay allí también, evidentemente, una interna a la que son ajenos, por lo menos el gobierno de la ciudad seguro y probablemente el gobierno de la nación. Acá la solución es sentarse a una mesa a discutir y a acordar qué es lo que el gobierno nacional se niega sistemáticamente a hacer. Es decir, no es posible tirarle los subterráneos por la cabeza a la ciudad de Buenos Aires como ha pretendido hacerlo el gobierno de la ciudad, entre otras cosas porque si no se hace un convenio entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, que posteriormente lo apruebe la legislatura, no puede haber traspaso. Sí, es así, esto está en la Constitución de la ciudad, está claramente previsto en la Constitución. Lo que pasa es que aquí están aplicando la misma receta que en el caso de Scioli cuando no le dieron el dinero para pagar el aguinaldo. Es decir, prefirieron perjudicar a la gente, como se están perjudicando aquí en ese conflicto del subte, con tal de supuestamente perjudicar a un adversario político o a alguien que puede disputarles el poder político en el futuro. Este es el centro del problema. Y la única solución es sentarse a una mesa a conversar y a acordar las condiciones del traspaso. Hubo un acta de acuerdo firmada. Pero el gobierno nacional fue el primero en incumplir las actas de acuerdo. No lo incumplió, fue Macri el que unilateralmente dijo no quiero, no me hago más cargo de la firma. ¿Cómo que primero no? voy a explicar lo siguiente. Sí. 2 días después de que se firmó el acta, de acuerdo con la cual el gobierno nacional tenía que aportar cierta cantidad de dinero, esos 360. 2 días después hay una resolución del secretario de Transporte, pero ¿puedo terminar?
2 días después de ese acuerdo hay una resolución del secretario de Transporte donde resuelve unilateralmente que en vez de darle el dinero a la ciudad, lo va a depositar en un fideicomiso en el Banco Nación. Ergo, a la ciudad no le entró ningún peso y por lo tanto el primero que incumplió el convenio fue el Gobierno Nacional. Por eso el Gobierno Nacional no tuvo más remedio que denunciarlo. Es así de clarito. No, es tan clarito. Para eso Nosotros, aumentó Mónica, la tarifa, advertimos Macri. que esto iba a suceder cuando se trató en el Congreso la ley en donde intempestivamente el Gobierno Nacional quiso tratar la transferencia del subte. Nosotros pensamos que el camino debía haber sido distinto. En cualquier país normal, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno Nacional se hubieran reunido en una mesa de diálogo, de negociación política y técnica para transferir este servicio que es vital para porteños y para bonaerenses. Recién después allí debería haberse ratificado en la legislatura porteña como corresponde. Y No lo ni mandó siquiera nunca, había... Macri. Yo no te Pero que si no hay interrumpí, convenio, ¿cómo pero lo va a mandar? no los interrumpí. Entonces, y luego, después si se quería discutir en el Congreso, se podía discutir en el Congreso, pero ya no era necesario. Yo lo que digo es que estamos frente a una tormenta perfecta, porque nosotros tenemos 2 gremios, uno reconocido por el Ministerio de Trabajo y otro un gremio bien de base y para mí más representativo, que son los metrodelegados, enfrentados entre sí. Tenemos una empresa que desde el año 93, el Grupo Rollo y Metrovías, viene obteniendo pingües ganancias desde el año 93, desde la era del menemismo y la era del kirchnerismo. Y tenemos 2 gobiernos. Uno que tiene la política de dañar a todas las provincias o estados subnacionales que, digamos, no son oficialistas o no son afines a su política. Y tenemos un gobierno de la ciudad inoperante, porque durante 9 días tenía que haber tenido una política de contingencia para una situación de estas características. ¿Quién paga esta tormenta perfecta? 900.000 argentinos al día, que somos todos conscientes de lo que están sufriendo. Entonces necesitan sentarse el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad en una mesa de concertación, de diálogo, y tienen que terminar con esto y no doblar la apuesta como lo están haciendo permanentemente. A ver, Mónica, nosotros lo que creemos, Roy hablaba recién de qué ocurriría o qué debería ocurrir en un país normal. Bueno, precisamente nosotros queremos vivir en un país normal, en un país con previsibilidad, en un país con reglas de juego claras. Eso es lo que creemos que hoy falta. Nuestra vocación de buscar el consenso, de apelar al diálogo, es permanente, es constante y lo hemos dejado asentado en cualquier medio en el cual hemos podido hacerlo. Entonces, nosotros decimos, precisamente nosotros queremos sentarnos y queremos que se deben sentar las máximas autoridades de las respectivas jurisdicciones, algo que se nos viene negando sistemáticamente. Por otro lado, yo pondría en duda si efectivamente seguimos estando frente a un paro o esto más bien, como decía hoy la máxima autoridad de UTA, tiene ya las características de una toma. Entonces, hoy decían... esto ya ha excedido lo que podría considerarse un paro y en realidad viene a ser más una especie de toma por parte de los metrodelegados, y esto hay que decirlo con todas las letras. ¿Y por qué además hay que decirlo con todas las letras? Porque como nosotros estamos convencidos que detrás de esto está la política, lo que no podemos dejar de decir y de reconocer es que los propios metrodelegados se reúnen con la presidenta en la Casa Rosada, o sea que evidentemente esto tiene una connotación política. Bueno, permítanme, vamos a hacer un impasse. Está, a ver si la cámara lo muestra, Enrique Rosito, que es secretario de prensa de los metrodelegados. Yo me voy a parar ahí atrás de cámara, yo ya vengo. Y le voy a hacer algunas preguntas a él en relación a ¿en qué están ahora? ¿Cuál es la posición ahora de los metrodelegados? Porque hoy tenía que venir Néstor Segovia y lo manda usted porque están esperando algo. Exactamente, estamos allí en nuestro local, en la sede de nuestro sindicato, como hemos estado prácticamente todos los días a la espera de algún llamado, de alguna propuesta que nos permita sentarnos a dialogar. ¿Pero hubo algún indicio de que se va a producir en las próximas horas? No, en realidad no hemos tenido indicio. El indicio lo hemos dado nosotros. Hemos llamado a una conferencia de prensa donde hemos hablado que estamos dispuestos a posponer la discusión salarial en cuanto a lo económico, cosa que creo que pocos sindicatos serían capaces de hacer, pero con el fin de destrabar esta situación que se ha empantanado. ¿Pero y qué permitiría destrabar la situación? ¿Que lo llamara quién y les dijera qué cosa a esta hora del domingo para que mañana ya subte? Digamos, quien tenga jurisdicción para reunir a las partes, es decir, el gobierno de la ciudad, si quiere convocarnos ahora, en este momento, a reunirnos con la empresa Metrovías para firmar por lo menos un paquete mínimo de condiciones laborales no económicas, podemos firmarlo ahora y en cuanto se firme, eso tiene la aprobación de los compañeros y mañana a las 5 de la mañana hay subtes. Es decir, hemos dado el mensaje claro. Nosotros estamos buscando dar una señal de conciliación hacia la gente. Nosotros queremos que mañana la gente pueda viajar
nos tienen que llamar para sentarnos a dialogar. ¿Ustedes esperan que lo llame el gobierno de la ciudad? En ningún caso esperan o tienen expectativa una intervención del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ya ha sido claro las veces que hemos consultado allí. Ellos entienden que no tienen competencia. Bueno, de hecho, la última reunión donde se firmó esa acta escandalosa entre la UTA y Metrovías, ese pagadiós, se ha hecho en el marco de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. A ver, Tonelli, los representantes del PRO, ¿existe alguna posibilidad de lo que ellos piden, una negociación de este tipo? La negociación se hizo el viernes. Hay que recordar que la jueza López Vergara, que intervino en ese conflicto, le ordenó a la ciudad que a través de la Subsecretaría de Trabajo convocara a las partes. La ciudad convocó a las partes. Hubo allí un principio de acuerdo porque la UTA aceptó un aumento ofrecido por Metrovías. Lo que ocurre es que el otro gremio involucrado en la negociación, como son los metrodelegados, no acepta ese acuerdo, tampoco aprovechó esa oportunidad para acordar esas otras condiciones a las que se refiere el jefe de prensa del gremio, de modo que el marco estuvo allí el viernes. Ahora, si lo del viernes no les pareció suficiente, bueno, se puede repetir mañana, en ese sentido no hay inconveniente. Ustedes a la acusación que hace el gobierno de la ciudad y Macri en particular de que están jugando para el kirchnerismo, de que tienen reuniones en casa de gobierno y de que lo que están haciendo no es un paro sino una toma, ¿qué tienen para decir? Bueno, en primer lugar hay que recordar que Roberto Pianelli, nuestro secretario general, es parte de la Mesa Nacional de CTA y como tal ha sido invitado a la Casa de Gobierno y no vemos por qué no debería concurrir, debería tener miedo de ser visto en la Casa de Gobierno porque es parte de la Mesa Nacional de la Central de los Trabajadores Argentinos. Entendemos que no. En segundo lugar, nosotros, cualquiera que nos conozca sabe que tenemos una metodología que es de asambleas de base. Y en nuestra base hay trabajadores que son kirchneristas, hay gente que militan en el Miles, hay gente que milita en el PO, en el PTS. Y seguramente si sacó un 64% de los votos, muchos de nuestros afiliados deben haber votado al macrismo. Es decir, la decisión la tienen los compañeros de base, no nuestros compañeros dirigentes, ya sea que militen en Miles, en el Frente Transversal, en el PO, en el PTS. Es decir, esto es absolutamente claro. Así que aquí no hay ninguna intencionalidad política, nosotros defendemos derechos de nuestros afiliados, no tal vez como algún otro sindicato al que él elogia, donde se sientan, negocian, compran campos o se los ve en Miami. No es así. Nuestro sindicato tiene esta característica y todos ustedes las conocen desde hace más de 10 años, donde hemos hecho infinidad de medidas de fuerza al gobierno, en primer lugar de Néstor Kirchner y en segundo lugar al de Cristina. Así que eso es absolutamente bueno, de por fuera lo que de lugar. escucho hasta ahora, mañana no arrancan los subtes, porque no parece que vaya a haber ninguna convocatoria, sentarse a ninguna mesa de ningún tipo por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? A ver, el ámbito del gobierno de la ciudad ya lo había dado, hablando de gestos, un gesto de buena voluntad, y hoy no estaríamos teniendo la conversación que estamos teniendo, hubiese sido acatar la conciliación obligatoria. El representante de los metrodelegados recién hablaba si Pianelli debería tener miedo, parecería que buscan que tengan miedo aquellos que piensan distinto, aquellos que disienten, esa parecería ser la postura del kirchnerismo en general, y ante eso lo que nosotros contestamos con absoluta convicción es que nosotros no solo no tenemos miedo, sino que además vamos a seguir defendiendo a los porteños y vamos a seguir honrando la autonomía de la ciudad. Así que en ese sentido... Sí, pero no la honraron ustedes. A ver, en ese sentido... Cuando firmaron... Vos, Roy, lo dijiste recién. Déjame terminar de hablar, Roy. Déjame terminar de hablar. Vos recién dijiste algo... Perdóname, Roy. Vos recién dijiste algo... Claudicó de la autonomía. No, vos recién dijiste y lo algo... en el recinto. Vos recién dijiste algo y es cierto que es que honrar la autonomía también es que la ley sea aprobada no solo por la jurisdicción nacional, sino también por la jurisdicción local. Pero ¿por eso qué nosotros Macri lo decimos, firmó esa perdóname, Roy, claudicación? Eso nosotros lo decimos. Esa pregunta. Eso nosotros lo decimos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos Fue manejamos... cómplice de la violación del artículo 75 de la Constitución Roy, ya lo sé. Nacional. Ahora, vos Roy, lo sabés eso. Roy. Está arrepentido de haber firmado eso. Sin duda. Por eso digo que es un problema político. No es un problema solamente ¿sabes por qué, gremial. Roy? Porque nosotros actuamos siempre en base a la buena fe. Y nosotros creímos que las reglas de juego iban a ser claras. Que las reglas de juego van a ser claras. Y el gobierno nacional, ¿sabés qué hizo a menos de un mes de haber firmado ese acuerdo? Unilateralmente empieza a retirar la Policía Federal de los Está bien, pero simplemente nosotros eso lo repudiamos la también. necesidad de caja de la que se hablaba antes, de la que el ex gobernador Wiener hacía mención, hoy hace que vayan en el subte, contra los fondos judiciales del Banco Ciudad, contra aquellas no me lo expliqué a mí porque yo sé el sentido de mi voto en el Congreso, pero lo que yo te quiero decir es que no sigan, discúlpame, no le sigan echando nafta al fuego, porque la gente está viendo esto y se desespera con pero esta Roy, pelea. estamos de acuerdo, pero por eso nosotros... no es un problema de los delegados, discúlpame Estamos de Mónica, no es un problema de los delegados. Los delegados, yo no sé si son kirchneristas o no, me extraña que sean kirchneristas porque están reclamando
en las paritarias o en la lucha que están llevando adelante por un 28%, quiere decir que reconocen que hay una inflación del 25% en el país, cuando el kirchnerismo absurdamente dice que es el 10%. Esto está claro, así que no me interesa, pero es una lucha gremial válida la de los metros delegados. Pero la responsabilidad es del jefe de gobierno de la ciudad y del gobierno nacional. Porque hay millones de personas que están sufriendo esto, pero ustedes también dejen de echar... a ver, el gobierno nacional echan hasta el fuego, pero ustedes también la echan. Entonces siéntense los dos y resuelvan el problema. Pero buena voluntad la tenemos. Pero ¿dónde está la buena voluntad? Estamos ¿Dónde es la buena voluntad? Lo que reclamamos es sentarnos todos a la misma mesa. Hoy el macrismo debería hacerse cargo de una situación de contingencia. Si vos tenés un loco y un irresponsable del otro lado, que lo que quiere es dañarte, a vos te votaron para resolver los problemas. Después irás a la corte, como hizo Wiener y como hace Bonfatti, por eso y van a queremos discutir el tema. cargo de los pero háganse no cargo. de cualquier manera, porque hoy bueno, pero hoy tenés una situación de emergencia. Hoy tenés una situación de emergencia. Hemos planteado acciones de contingencia, como por ejemplo... No, los micros separados. Yo no dejo de pensar, perdónenme, yo no dejo de pensar que hace algo más de 6 meses que votamos por un gobierno nacional y por un gobierno de la ciudad, y que en ambos casos ganaron por mucha diferencia de votos con el resto de los contingentes. Y la verdad estamos atrapados en una pesadilla, claro que sí. Una pesadilla que excede al subte, que excede al subte. Pero, y se ven todas las cosas. Y la verdad, insisto con lo que dije al principio, no creo que ningún dirigente salga indemne de esta situación. Seguramente que no. Pero también, por ejemplo, fíjame, Macri además dice, es un conflicto, yo digo, es un conflicto en este momento gremial, que por supuesto tiene una base política. Ahora, el macrismo además está permanentemente atacando a los metros delegados. Le están intentando generar una multa de no sé cuántos miles o millones de pesos. 4.900.000. ¿Qué pasó con esa eso es echar pero eso es una vergüenza, que Macri en vez de resolver el problema, además le echan a los trabajadores. En principio ya nuestro abogado Luis Enrique Ramírez ha rechazado de plano no solo la competencia de la ciudad para dictar la conciliación obligatoria, porque es parte interesada, es decir, no se puede ser juez y parte, y eso es esencial en cualquier lugar del derecho, y por otro lado vamos a rechazar la multa. Primero porque ha sido sancionada sin dar derecho a la defensa, es decir, han violado el derecho básico a la defensa y es una restricción al derecho de huelga, algo que está avalado por la OIT. Finalmente lo que quisiera redondear, porque queda en el aire como que la UTA ha firmado un 23%. La UTA firmó un 23% que dice que se pagará el día que la empresa Metrovías crea que tiene plata para pagarlo. ¿Alguien cree que un empresario va a ser tan generoso para decir, hoy me sobra plata, te pago el aumento? Eso ha sido una vergüenza. ¿Cómo era la negociación con Metrovías antes? Antes de diciembre, cuando se firmó este documento que dicen del cual Macri se arrepintió, no sé, y se aumentó la tarifa. Bueno, ¿Cómo era la negociación? ¿Cómo se hacía la negociación? Concurríamos al Ministerio de Trabajo de la Nación, en diferentes oficinas, la UTA, nosotros, con la presencia a pedido de la empresa, de funcionarios de la Secretaría de Transporte, quienes que debían avalar vía subsidio o vía tarifa el monto necesario, y allí se acordaba en diferentes negociaciones, porque es verdad, la UTA hoy tiene un poder formal, pero no tiene ningún poder representativo, está absolutamente desconocido por la gente y son claros representantes de la burocracia. Si la cosa quedara tan trabada, van 9 días, ahí dice en la pantalla, 9 días sin subte, si quedara tan trabada que mañana, pasado, la semana que viene, el mes que viene, seguimos sin subte, ¿ustedes como gremios les gustaría que el Ministerio tomara el toro por las astas, el Ministerio de Trabajo a nivel nacional? Digamos, más allá de lo que nos gustara, eso son cuestiones legales que yo realmente no lo conozco, pero si a nosotros nos llaman, que sería funcional, que si a nosotros nos llaman desde el Ministerio de Trabajo, vamos a ir. No necesitamos una conciliación para ir a dialogar. Lo acabamos de decir a las 4:30 de la tarde, llámenos para dialogar, queremos dialogar. Es decir, el gesto, el pedido de diálogo está. Del otro lado no hay respuesta. Pero recién usted dijo, llámenos a que la ciudad nos llame a dialogar. Ahora, claro, porque es el ámbito de competencia desde que la jueza Patricia López Vergara lo ha dispuesto. Es decir, dentro de esa disposición dice que la ciudad debe durante 20 días arbitrar todos los medios necesarios para la resolución del conflicto. El viernes firmaron un acta con la UTA, al cual calificaron de como sindicato responsable y se lavaron las manos. Esto no es así, tienen 20 días por orden de la jueza para seguir buscando
soluciones. Mónica, yo Sí, claro. insisto con mi hipótesis. No es solamente un conflicto gremial. Yo entiendo la situación de los metrodelegados porque a vos, a cualquiera de nosotros nos pasaría lo mismo si tenemos un problema de pedido de aumento de sueldo, condición de trabajo, que no sabemos a quién reclamar porque no sabemos quién es nuestro patrón, cuál es la empresa. Yo esto lo entiendo. Pero el problema tiene que tener una solución política. El gobierno nacional y el gobierno de la ciudad son responsables. Te voy a decir algo del gobierno nacional. En mayo, porque vos hiciste una pregunta clave. En el mes de marzo, el Ministerio de Trabajo comenzó una paritaria para mediar entre Metrovías y los metrodelegados. Y la postergaron hasta agosto. Y ya se había aprobado la ley en el Congreso. ¿Por qué el ministro Tomada hizo esa convocatoria en ese momento y ahora no la hace? Porque está buscando, el gobierno también tiene una intencionalidad de dañar a todos los distritos subnacionales que son opositores. Recién lo decía Wiener con Santa Fe. Pero la diferencia entre Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires es que Santa Fe se hace cargo, a pesar de los problemas, y va a la Corte Suprema. Macri no se hace cargo. Y los que pagan son millones de bonaerenses y porteños. A ver, Telia. No, que me parece que hubo una resolución, hubo desde el mes de octubre, noviembre, si nos volvemos a rememorar, que el gobierno nacional comenzó a plantear la necesidad de sentarse con la ciudad para hablar del traspaso de los subtes. En aquel momento, si vamos a los diarios, Macri decía que no sentaba con la presidenta. Bueno, llegó diciembre, octubre, noviembre del año pasado. La Nación empezó a plantear la necesidad del traspaso de los subtes. Busquen los diarios, busquen todo. En enero, después, se firma el acta acuerdo. Se firma un acta acuerdo, a los 2 días Macri eleva la tarifa en base a lo que ese acta acuerdo le decía que podía hacer. Ese acta acuerdo le decía que Nación le iba a dar el dinero, que lo tiene depositado y Macri no lo utiliza. La agencia Metrovía le está pidiendo a Macri que le dé ese dinero que Nación le entregó a Macri. Macri ahí claudicó esa autonomía. Y Macri, después de la lamentable tragedia de 11, volvió para atrás. Pero, Delia, a ver. Y no se quiere hacer cargo de los subtes que son de la ciudad. Son de la ciudad. Él tiene su contrato, su concesión con Metrovía, que no la hizo por licitación para la línea H, tiene la relación, se tiene que hacer responsable de esa acta y se tiene que ser responsable de los subtes de la ciudad, llevar adelante la negociación. Hay dos cuestiones. La primera, con el gobierno nacional. Acá lo que realmente interesa es cómo salir del conflicto. Y yo pienso en el que mañana a la mañana se levanta y tiene que disponer del chiste para ir al colegio, para ir al trabajo, para ir a la universidad. No hay más solución que sentar a todas las partes a una mesa a negociar lealmente. Y tiene que estar allí la Nación. El Ministerio de Trabajo tiene la competencia, tiene la atribución y tiene el deber de estar presente en esa negociación. Lo hizo siempre, lo hace en cualquier conflicto, en cualquier empresa del país. No se entiende por qué no lo hace en este conflicto. Las dos partes tienen que tener la capacidad de ir a esa mesa y de ceder posiciones porque está la suerte. Mira, el gobierno nacional le tiró por la cabeza a la ciudad, no importa que gobierne Macri, el subte. Digamos la verdad, después de 10 años se dieron cuenta para la autonomía de la ciudad, que los subtes tenían que administrarlo en la ciudad de Buenos Aires. Lo hicieron porque tienen una agenda de desendeudamiento sumado a que quieren dañar a los distritos que no están gobernados. Toda la oposición le planteó al gobierno nacional, y yo también estaba de acuerdo, que había que el gobierno nacional empezara a bajar... ¿Por qué Tomada no reabre la paritaria? ¿Por qué no el gobierno nacional debía empezar a sacar los subsidios que venía dando? Cuando el gobierno nacional empieza a hacer una política de empezar a quitar los subsidios, una de las partes era la negociación con el subte, y lo mismo que le planteaban, le planteaban al gobierno nacional que empezara a quitar los subsidios. ¿Vos no pensás entonces que la ciudad es una ciudad-estado y una provincia? ¿Cómo te van a transferir un servicio sin la correspondiente partida presupuestaria o el subsidio que lo hace operativo? Pero es una barbaridad que digas eso, que vos fuiste convencional constituyente. La partida presupuestaria, una cosa es para los servicios que son públicos, lo que lo hace operativo, y otra cosa es para los servicios que son concesionarios. Estamos pensando en el siglo XIX. La realidad indica no es que así, en este no momento funciona. las provincias están para abajo en términos de que hay un déficit muy fuerte en las provincias y que muchas provincias no pueden afrontar responsabilidades básicas porque carecen del dinero necesario. Recién se habla una cantidad estimativa, por lo menos la que maneja Wiener, no sé si, yo no tengo ningún... 8.000 abajo la provincia de Santa Fe, pero unos 40.000 millones toda la provincia. Hay un tema vinculado al subte que muestra claramente esto y muestra claramente las diferentes actitudes de los dos gobiernos. El subte necesita, así lo estableció Néstor Kirchner en un decreto en el año 2003, una inversión del orden de los 1.100 millones de dólares para ponerse al día.
Uno de los últimos ofrecimientos que hizo el gobierno de la ciudad fue: me hago cargo yo de ese dinero, pero autorícenme, como corresponde que autorice la Nación, a tomar ese préstamo en el BID a 30 años. La Nación le dijo que no lo autoriza a tomar ese préstamo en el BID a 30 años. Es decir, hay claramente mala intención de parte de la Nación. También que la ciudad en 2009 tomó un crédito internacional para los subtes que todavía no lo pudo utilizar. Sí, es deuda que tiene la ciudad. Yo y lo en el tengo que 2009 dejar la para... ciudad no lo utilizó. La ciudad no puede tomar deuda sin autorización del gobierno Pónganse de acuerdo, Bueno. pónganse de acuerdo, que mañana la que sufre es la gente. Yo los tengo que dejar para dejar los minutos que le corresponden a Edgardo de Petris, que está invitado también al programa de hoy. Ojalá se solucione que mañana podamos viajar en subte. Ojalá se solucione por los que viajan en subte y por los que están en la superficie también, que la pasan bastante mal, por los de capital y por los de provincia, porque los